presidente John Ash de la 68ª sesión de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas, excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores. Ante todo, permítaseme brevemente expresar cuánto me complace ver a un distinguido representante de Antigua y Barbuda, país que es parte integral del Caribe y tan caro al Brasil y a nuestra región, al frente de las deliberaciones de este periodo de sesiones de la Asamblea General. Puede usted, Excelencia, sin duda contar con el permanente apoyo del Gobierno del Brasil. Quiero también, al iniciar mi declaración, expresar el repudio del Gobierno y el pueblo brasileños ante el reciente ataque terrorista ocurrido en Nairobi. Quiero transmitir nuestras condolencias y nuestra solidaridad a las familias de las víctimas, así como al pueblo y el gobierno de Kenia. El terrorismo, donde quiera que ocurra y cualquiera sea su origen, merecerá siempre nuestra inequívoca condena y nuestra firme determinación de hacerle frente. Jamás cederemos ante los actos de violencia salvaje. Quiero señalar ante las delegaciones presentes una cuestión que me parece sumamente importante y grave. Las recientes revelaciones acerca de las actividades que llevó a cabo una red mundial de espionaje electrónico ha generado enojo y repudio en la opinión pública del mundo entero. En el Brasil la situación fue aún más grave, ya que el Brasil fue blanco de esa intrusión. Se interceptó indiscriminadamente información y datos personales de ciudadanos, información de alto valor económico e incluso estratégico fue el objeto de las actividades de espionaje. Asimismo, las comunicaciones de oficinas diplomáticas del Brasil. Entre ellas tenemos las informaciones permanentes e a própria presidência da República do Brasil tiveram suas comunicações interceptadas. Inmiscuir-se dessa forma Me estoy escuchando a mí mismo. de outros países En los asuntos de otros países, un quebrantamiento del derecho internacional y una afrenta a los principios que deben regir las relaciones entre los países, en especial si se trata de países amigos. La soberanía de un país nunca puede basarse en una acción que sea en detrimento de otra nación soberana. El derecho a la seguridad de los ciudadanos de un país nunca se podrá garantizar mediante la violación de los derechos humanos y civiles fundamentales de los ciudadanos de otros países. Lo que es aún peor, cuando las empresas del sector privado defienden este tipo de actividades de espionaje, resulta inaceptable. El argumento de que la intercepción ilegal de información y de datos apunta a proteger a las naciones contra el terrorismo es algo insostenible. El Brasil sabe cómo protegerse. El Brasil lucha contra los grupos terroristas, los rechaza y no los alberga. Somos un país democrático rodeado por países democráticos y pacíficos que respetan el derecho internacional. Vivimos en paz con nuestros vecinos desde hace más de 140 años. Al igual que muchos otros latinoamericanos, he luchado de manera directa contra la censura, el autoritarismo y las actitudes arbitrarias, y no puedo sino defender de manera inquebrantable el derecho de las personas a la privacidad y la soberanía de mi país. Si no hay derecho a la privacidad, no hay una genuina libertad de expresión ni de opinión, y entonces no hay una verdadera democracia. Si no existe el respeto a la soberanía, no puede haber relaciones adecuadas entre las naciones. Lo que tenemos ante nosotros, señor presidente, es un grave caso de violación de los derechos humanos y de las libertades civiles, un caso de invasión
y de recolección de información confidencial y secreta relativa a actividades empresariales y, sobre todo, un caso de falta de respeto por la soberanía nacional de mi país. Hemos hecho saber al gobierno de los Estados Unidos nuestra protesta, hemos pedido explicaciones, disculpas y garantías de que cosas como esta no se van a reiterar. Las sociedades y gobiernos amigos que tratan de consolidar una genuina alianza estratégica, como ocurre en nuestro caso, no pueden permitir que acciones reiteradas e ilegales tengan lugar como si fuese algo normal. Esas acciones son totalmente inaceptables. El Brasil redoblará sus esfuerzos para contar con leyes, tecnologías y mecanismos que nos protejan adecuadamente contra la intercepción ilegal de comunicaciones y de datos. Mi gobierno hará cuanto esté a su alcance para defender los derechos humanos de todos los brasileños y para proteger los frutos surgidos del ingenio de los trabajadores y las empresas del Brasil. El problema, sin embargo, va más allá de una relación bilateral entre dos países. Afecta a la propia comunidad internacional y requiere de ella una respuesta. Las tecnologías de la información y de la comunicación no pueden convertirse en un nuevo campo de batalla entre Estados. Ha llegado el momento de generar las condiciones necesarias para impedir que el ciberespacio sea utilizado o manipulado como arma de guerra a través del espionaje, el sabotaje y los ataques contra los sistemas y las infraestructuras de otros países. Las Naciones Unidas deben desempeñar un papel de vanguardia en el esfuerzo destinado a regular como corresponde la conducta de los Estados en cuanto a estas tecnologías. Se debe considerar también la importancia de Internet y de las redes como parte de los esfuerzos para construir la democracia en el mundo entero. Por este motivo, el Brasil presentará propuestas destinadas a establecer un marco civil multilateral para la gobernanza y la utilización de Internet y también medidas para garantizar la eficaz protección de los datos que viajan por Internet. Tenemos que establecer mecanismos multilaterales para la red mundial, mecanismos que permitan garantizar la materialización de principios tales como 1. La libertad de expresión, la privacidad de la persona y el respeto de los derechos humanos. 2. Gobernanza democrática, multilateral y abierta, que se ejerza con transparencia y estimulando la creatividad colectiva y la amplia participación de la sociedad, de los gobiernos y del sector privado. 3. El principio de la universalidad, que garantiza el desarrollo social y humano y la construcción de sociedades inclusivas y no discriminatorias. 4. El principio de la diversidad cultural, sin imposición de costumbres, credos o valores. 5. Neutralidad de la red, que se debe regir solamente por criterios técnicos y éticos que tornen inaceptable las restricciones por motivos políticos, comerciales, religiosos o de cualquier otra índole. El pleno aprovechamiento del potencial de Internet requiere entonces una reglamentación responsable que al mismo tiempo garantice la libertad de expresión, la seguridad y el respeto de los derechos humanos. La elección del programa de desarrollo para después de 2015 como tema de este periodo de sesiones de la Asamblea General no podría haber sido más oportuno. La lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad constituye el principal reto de nuestra época. Por ello, en el Brasil hemos puesto en vigor un modelo económico con inclusión social que se basa en la creación de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la agricultura en pequeña escala, la expansión del crédito, el aumento del valor de los salarios y la construcción de una amplia red de protección social, en especial a través de nuestro programa de estipendio familiar. Además de los logros mencionados, hemos rescatado de la pobreza extrema a 22 millones de brasileños
a través del plan para rescatar de la pobreza abyecta, y esto en apenas 2 años. Hemos reducido drásticamente la mortalidad infantil. Un reciente informe de la UNICEF señala que el Brasil ha promovido una de las más notables reducciones del indicador sobre mortalidad infantil en el mundo entero. Los niños son una prioridad fundamental para el Brasil, lo que se refleja en nuestro compromiso con la educación. Somos el país que más ha aumentado la inversión pública en la educación, según el más reciente informe de la OCDE. Hemos aprobado una ley que asigna el 75% de las regalías procedentes del petróleo a la educación y el 25% a los servicios de salud, o al sector de la salud. En el debate sobre el programa de desarrollo para después de 2015 deberemos centrarnos en los resultados logrados en la conferencia de Río +20 como impulsor fundamental. La principal decisión adoptada en Río de Janeiro fue colocar a la pobreza como eje del programa de desarrollo sostenible. La pobreza no es un problema exclusivo de los países en desarrollo, y la protección del medio ambiente no es un objetivo que se debe lograr solamente una vez que se haya superado a la pobreza. El significado y el objetivo del programa para después de 2015 es la construcción de un mundo en el que resulte posible crecer, incluir, preservar y proteger. Mediante la promoción de la movilidad social y la superación de la pobreza abyecta, como estamos haciendo nosotros, hemos creado un inmenso contingente de ciudadanos que gozan de mejor calidad de vida, un mayor acceso a la información y una mayor conciencia acerca de sus propios derechos. Los ciudadanos cuentan ahora con nuevas esperanzas, nuevos deseos y nuevos reclamos. Las manifestaciones que ocurrieron en mi país en junio son parte inseparable de la construcción de la democracia y el cambio social. Mi gobierno no reprimió a los manifestantes, por el contrario, los escuchó y entendió las voces que proceden de las calles. Los oímos y los entendimos porque nosotros mismos venimos de las calles. Nos educamos día a día y pasamos a ser quienes somos como parte de las grandes luchas del Brasil. Las calles son nuestro lugar, son nuestra base. Los manifestantes no pedían volver al pasado. Antes bien, reclamaban avanzar hacia un futuro de mayores derechos, mayor participación y aún más logros sociales. En el Brasil, este fue el diseño en el que se logró la mayor reducción en la desigualdad social en los últimos 50 años. Este fue el diseño en el que creamos un sistema de protección social que nos permitió prácticamente erradicar la pobreza abyecta. Sabemos muy bien que la democracia trae consigo el deseo de más democracia. La inclusión social genera reclamos de mayor inclusión social y la calidad de vida despierta en la gente el anhelo de una calidad de vida aún mejor. A nuestro juicio, los avances logrados hasta el momento son apenas un comienzo. Nuestra estrategia de desarrollo requiere más, algo que se ajusta muy bien a los anhelos y deseos de todos los brasileños. Por eso, no basta con que nos limitemos a escucharlos, tenemos que hacer más para transformar esta energía extraordinaria en logros que beneficien a todos. Por ello, recientemente puse en marcha 5 pactos fundamentales: el pacto contra la corrupción y en favor de la reforma política, el pacto en favor de la movilidad urbana, el mejoramiento del transporte público y la promoción de la reforma urbana, el pacto para la educación, nuestro principal pasaporte para el futuro, con el respaldo de los ingresos procedentes del petróleo, un pacto para la salud que dispone que los médicos brinden asistencia a los brasileños que viven en las zonas más remotas y pobres del país y salven sus vidas, y el pacto para la responsabilidad fiscal a fin de garantizar la viabilidad económica de esta nueva etapa de nuestra historia. Si bien la etapa más aguda de la crisis ha quedado atrás, de todos modos la situación de la economía mundial sigue siendo frágil y hay niveles de desempleo inaceptables. Según las estadísticas de la OIT, hay más de 200 millones de personas sin empleo en el mundo. Este fenómeno afecta a la población de países desarrollados y de países en desarrollo.
Ha llegado el momento de fortalecer las tendencias en favor del crecimiento de la economía mundial. Tendencias que parecen mostrar un comienzo de recuperación. Los países emergentes no pueden por sí solos garantizar la renovación del crecimiento económico. Más que nunca es necesario coordinar la acción para reducir el desempleo y restablecer el impulso del comercio internacional. Todos estamos embarcados en lo mismo. Mi país está recuperando el crecimiento económico pese a la repercusión de la crisis internacional de los últimos años. Nos hemos basado para ello en 3 elementos fundamentales. 1, un compromiso con una política macroeconómica sólida. 2, el mantenimiento de políticas exitosas de inclusión social. Y 3, la adopción de medidas destinadas a aumentar la productividad y, por lo tanto, la competitividad internacional del Brasil. Estamos decididos a mantener la estabilidad, el control de la inflación, el mejoramiento de la calidad del gasto público y el funcionamiento fiscal óptimo. Reiteramos nuestro apoyo a la reforma del FMI. La gobernanza del fondo debe reflejar el peso de los países emergentes y de los países en desarrollo en la economía mundial. La demora en la consecución de esta reforma reducirá aún más la legitimidad y la eficacia del fondo. El año 2015 marcará el 70º aniversario de las Naciones Unidas y el 10º aniversario de la Cumbre Mundial de 2005. Como tal, será una ocasión adecuada para llevar adelante la urgente reforma que venimos reclamando desde esa cumbre. Tenemos que evitar la derrota colectiva que implicaría llegar a 2015 sin un Consejo de Seguridad que esté en condiciones de ejercer plenamente sus responsabilidades en el mundo de hoy. La limitada representación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante los nuevos retos que plantea el siglo XXI es motivo de grave preocupación. Tenemos ejemplos como, por ejemplo, la enorme dificultad que tiene para ofrecer una solución para la crisis siria actual y la parálisis en que se ve sometido para abordar la cuestión israelo-palestina. En el abordaje de las cuestiones importantes, la reiterada polarización entre los miembros permanentes ha llevado a una peligrosa inacción. El Consejo debe contar con urgencia con voces independientes y constructivas. Solo si se aumenta el número de miembros permanentes y de miembros no permanentes en el Consejo y si se incluye a los países en desarrollo en ambas categorías, se podrá solucionar y superar el déficit de representación y de legitimidad que padece el Consejo. El debate general nos brinda una ocasión adecuada para reiterar los principios fundamentales que rigen la política exterior de mi país y que también determina nuestra posición en cuanto a cuestiones apremiantes del programa internacional. En nuestra acción nos regimos por la defensa de un mundo multilateral regido por el derecho internacional y en el que la solución pacífica de los conflictos sea el camino que prevalece y en el que se busque un orden solidario y justo tanto en el plano económico como en el social. La crisis siria ha generado conmoción y genera indignación. 2 años y medio de vidas perdidas y de destrucción generalizada han generado el mayor desastre humanitario del siglo. El Brasil, para el que las personas de descendencia siria constituyen un importante componente de nuestra nacionalidad, se siente profundamente afectado por esta tragedia. Tenemos que poner coto a la muerte de civiles inocentes, niños, mujeres y ancianos. Se debe poner coto al uso de armas convencionales o químicas, ya sea que las utilicen el gobierno o los rebeldes. No hay una salida militar. La única solución se puede lograr a través de la negociación, el diálogo y el entendimiento. La decisión de Siria de adherir a la Convención sobre las Armas Químicas y de aplicarla de inmediato fue una importante novedad. Esa medida es decisiva para superar el conflicto y para ayudar a construir un mundo libre de esas armas químicas. Subrayo que el uso de esas armas es algo aborrecible e inadmisible bajo cualquier circunstancia.
Por ello, respaldamos el acuerdo logrado entre los Estados Unidos y Rusia para la eliminación de las armas químicas de Siria. Incumbe ahora al gobierno sirio cumplir ese acuerdo en su totalidad con un espíritu de cooperación y de buena fe. De todos modos, reiteramos que repudiamos las intervenciones unilaterales que van en contra del derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad, ya que no harían más que empeorar la inestabilidad política de la región y aumentarían los sufrimientos humanos. Del mismo modo, una paz duradera entre Israel y Palestina cobra ahora mayor urgencia ante los cambios que se están produciendo rápidamente en el Oriente Medio. Ha llegado el momento de tener en cuenta las legítimas aspiraciones de los palestinos de contar con un Estado independiente y soberano. Ha llegado también el momento de hacer realidad el amplio consenso internacional en favor de una solución que abarque dos Estados. Las conversaciones en curso entre israelíes y palestinos deberían producir resultados importantes y prácticos en pro de un acuerdo. La historia del siglo XX muestra que renunciar al multilateralismo es un preludio para la guerra y para la consiguiente devastación y miseria humana. La historia nos muestra también que la promoción del multilateralismo produce frutos en el plano ético, político e institucional. Así pues, reitero este llamamiento en favor de una amplia y vigorosa convergencia de voluntad política que mantenga y fortalezca el sistema multilateral del que las Naciones Unidas son el pilar principal. Cuando se fundaron las Naciones Unidas, los pueblos del mundo se unieron en torno a la idea de que así se podrían restañar las guerras de la Segunda Guerra Mundial, las heridas de la Segunda Guerra Mundial, que se podría reconstruir a partir del derramamiento de sangre, la destrucción, un nuevo mundo de libertad, solidaridad y prosperidad. Todos tenemos la responsabilidad de no permitir que esa generosa y fructífera esperanza, tenemos la responsabilidad de preservarla. Gracias.